Bueno, cuando trabajamos en matemáticas con ciertos ejercicios, bueno, la mayoría de las ocasiones pues los ejercicios se hacen de forma similar. Sin embargo, hay una serie de ejercicios que son como trampa, que no son difíciles, pero que conviene pues hacer antes, porque te los puedes encontrar en un examen y que eso te lleve a error. En muchas ocasiones, por su extrema sencillez, te lleva a error. Se produce esa contradicción, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos con espacios vectoriales y queremos calcular ecuaciones cartesianas, bases de subespacios, pues esto ocurre. Y ahora vamos a hacer un ejercicio de varios que vamos a hacer. Bueno, esto en mi libro de álgebra lineal, pues se trabaja bien, porque no quiero dejarme cabos sueltos, no quiero esos ejercicios que siempre tienen final feliz y que los hace la primera y todo. O sea que yo presento cosas como esta y aquí quiero compartir con vosotros. Por ejemplo, este subespacio que viene generado por un vector 1, 2, 3, 4, 5, es un subespacio de R5, ¿vale? Si queréis lo ponemos por aquí, aunque no sé cómo voy a ir despacio, pero bueno. Ese subespacio que viene generado por un vector me piden que calcule una base y sus ecuaciones cartesianas. Vale, la base es sencillísimo. Fijaos que ese subespacio viene generado por un vector que es distinto del vector 0. ¿Vale? Que ya sabéis que en R5 es el 0, 0, 0, 0, 0. Entonces el conjunto formado por ese vector, esto implica, si queréis lo ponemos, el 0, 0, 1, menos 2, 0, el conjunto, no hay que confundir, como siempre os digo, esto con esto de aquí, esto es un conjunto formado por un vector, este es el subespacio generado por un vector, aquí hay infinitos vectores, aquí hay un vector, ¿vale? Esto, por ser un vector distinto de 0, siempre que tengáis un vector distinto de 0, el conjunto formado por ese vector es un sistema libre. Sistema libre que genera ese es una base. Entonces tenemos de aquí que es una base, ¿no? Base de S. Bueno, base de S, y ya sabéis que entonces, como tenemos una base de S con un vector, sería la dimensión de S1, ¿no? Entonces esto sin problemas, esto es súper sencillo, Ahora el peligro llega cuando vamos a calcular las ecuaciones cartesianas de este subespacio. A la hora de empezar con las ecuaciones cartesianas, pues razonamos como siempre. Tú consideras un vector del subespacio, pues x, y, z, t, u, porque trabajamos en R5, un vector de S, y como sabes, pues todo vector de S es combinación lineal del sistema generador, en este caso este de aquí. Siempre os recomiendo que trabajéis con la base, en este caso pues es la misma, Pero trabajar con la base en lugar de con el sistema generador inicial, porque igual tenéis menos vectores e incluso esos vectores son más sencillos, has hecho ceros. En este caso no hemos hecho nada de eso, trabajamos todo el rato con lo mismo. Entonces, x y z, t, u pertenece a S, es combinación lineal de ese vector, luego x y z, t, u sería igual a alfa por 0, 0, 1 menos 2, 0, donde alfa es un número real. Todo vector de S es de esta forma para un cierto número real. Entonces esto, pues aquí, hacer la operación. Alfa por 0, 0, alfa por 0, 0, alfa por 1, alfa, alfa por menos 2, alfa, y finalmente alfa por 0, que te queda 0. Entonces, consideráis esto de aquí, e igualas componente a componente, como hacemos siempre. Entonces tenemos x igual a 0, tenemos y igual a 0. Fijaos que estas ecuaciones están libres de parámetros, luego van a ser ecuaciones cartesianas de nuestro subespacio. Y ahora empiezan a aparecer los parámetros. Tenemos z igual a alfa, tenemos t igual a menos 2 alfa, y el espacio, como siempre, poniéndome nervioso, y u igual a 0. U igual a 0. Esto es otra ecuación cartesiana. Ya tenemos 3 ecuaciones cartesianas, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos esto? Mira,
Lo que solemos hacer para las ecuaciones cartesianas es ir despejando parámetros de arriba a abajo y sustituyendo. Eso lo podéis ver en los vídeos que tengo sobre subespacios y tal, o lo podéis también, los que tenéis mi libro, pues verlo en el libro, ¿vale? Entonces empezamos por arriba, aquí no hay parámetro, pero fíjate que es una ecuación libre de parámetros, luego esa está ya, es una ecuación cartesiana que después pondremos, igual a 0, ocurre lo mismo. Ahora, z igual a alfa. Z igual a alfa, pues hay que despejar ahí el parámetro. Alfa vale z. Y eso sustituirlo abajo. Entonces, sustituimos en esta de aquí abajo. Tendríamos t sería igual a menos 2 por alfa, que es z. Aquí abajo no tenemos que sustituir. Y entonces, bueno, aquí has despejado un parámetro en función de las variables o como quieras llamarla, ¿vale? Entonces, esto ya no sirve, ya no se va a utilizar. Esta y esta sí, esta la he utilizado, y yo muchas veces digo en clase, como una jeringuilla, cuando la utilizas la desechas, ¿vale? Y esta ecuación, fíjate que ya no hay parámetros, entonces esto pasas a la otra parte y te quedaría 2z más t sería igual a 0. Entonces, despejamos más parámetros, no hay, ya hemos terminado. Y entonces, ¿qué ecuaciones libres de parámetros tenemos? Esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Luego ya está, se tiene que esas serían las ecuaciones paramétricas. Los x, y, z, t, u pertenecientes a R5 tales que x igual a 0, igual a 0. Ahora 2z más t igual a 0. Vamos a poner esto más largo. Y u igual a 0. Y ahí tendremos las ecuaciones cartesianas. Bueno, como siempre en mis vídeos, pues aprendemos un poquito más de lo que estoy contando. Ya sabéis que las ecuaciones cartesianas te van a ser muy útiles si nosotros quisiéramos calcular intersecciones de subespacios, porque es lo que se utiliza para calcular las intersecciones de subespacios. Bueno, pues ahí queda eso. Muchísimo cuidado para esas situaciones que, pues, salen ahí cosas muy sencillas, pero que uno se puede liar, te puedes cargar alguna ecuación cartesiana que tienes que considerar, o igual, pues aquí tienes alguna duda. Yo creo que, como siempre razonando, pues las cosas llegan a buen puerto. ¿Te ha gustado? Me alegro. Es increíble esto de que cuando estás trabajando con subespacios o espacios vectoriales, las cosas complicadas sí, necesitas hacer muchos cálculos y eso, pero las cosas delicadas donde uno se puede equivocar muchas veces es en las situaciones más sencillas, como esta que tienes aquí, un subespacio generado simplemente por un vector, pero que tiene muchos ceros. Esa situación puede resultar un tanto peligrosa. Pero bueno, yo creo que después de este vídeo pues ya no va a caer nadie en la trampa.